Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Adriana Dávila. Hola, Adri, Fernández. ¿cómo estás? Hablar de tu trayectoria política, académica, me pasaría todo el programa. Ay, gracias, Adri. Eres una mujer de ímpetu, de trabajo, de la cultura del esfuerzo, Sí. que ahora, bueno, parece que está muy desgastada, ¿verdad? Pero eres la única mujer que yo conozco que se está enfrentando a dirigir el PAN Sí. de la nada, de Sí. la nada, porque haciendo una crítica, Adriana, tú eres una mujer muy clara, tienen partido, pero no tienen oposición. Eres muy descriptiva con lo que está pasando, especialmente en esto último, Adriana. Fíjate, estoy consciente del reto que significa entrar a esta elección. Estamos ya a 2 semanas de que se concluya, 3 semanas de que se concluya, pero me parece fundamental hacer no solo el esfuerzo, sino todo lo que esté a nuestro alcance para ganar. Porque lo que señalas de no haber oposición, las ausencias del PAN en el país le cuestan mucho a los mexicanos. Esta elección no se trata solo de Jorge Romero o Adriana Dávila, no se trata solo de Acción Nacional o Morena, se trata de cómo logramos que los equilibrios y la pluralidad en México sean una constante y no sean un peligro para quienes hoy están al frente del régimen, ¿no? Es muy delicado lo que está pasando, los anuncios que han hecho son delicados, es la instauración, lo quieran o no aceptar, de yo diría un régimen que no pretende escuchar a nadie que no piense como ellos y bueno, se han clonado casi muchos mexicanos en ese sentido. Por eso es importante la elección del PAN. Adriana, ¿es posible rescatar al PAN después de toda esta serie de errores? Primero hacer una coalición, o sea, que sonaba totalmente distante en propuestas ideológicamente, ir a una competencia electoral, tener estos números, tener estas diputaciones, estos senadores que no representan, que sí son del partido, pero que a la hora de discutir y de pararse con un voto, pues queda totalmente rebasado. ¿Es posible rescatar al PAN? Es posible rescatar este instituto democrático porque nació democrático y porque sus cimientos son muy sólidos. Yo he recorrido casi todo el país ahorita y déjame decirte que hay todo un gen panista alrededor de miles de militantes, que te lo puedo asegurar, que están dispuestos no solo a reconstruir el PAN, sino a dar las batallas en las generaciones siguientes, porque lo dices además con toda claridad. Lo que estamos enfrentando hoy no solo tiene que ver con la fuerza a la que podamos hacerlo, sino la diferencia con la que podamos hacerlo. Okay. Y efectivamente las coaliciones nos desdibujaron. Yo me he opuesto desde hace muchos años a las coaliciones, ha sido mi posición de siempre, porque los datos, incluso los numéricos, Adrián, estaban así. Los datos nos decían no es posible, el PAN se desdibuja, al PAN se lo cobran cada vez más, y siendo una oposición evidentemente que nace justamente en ese sentido, somos el único partido que nace para combatir el poder. El resto de los partidos nacen desde el poder. El PRI nació desde el poder. El PRD fue una incisión del PRI. No estoy diciendo con esto que no hubiera izquierda o que no hubiera derecha, ¿no? Lo que estoy diciendo es cómo nacemos como institución política. Y ese es el reto que nosotros tenemos. Claro que se puede reconstruir y yo estoy convencida de que podemos hacer un llamado a los millones de mexicanos que no votaron. 40 millones de mexicanos no votaron, Adri, porque no fuimos capaces de darles una alternativa. Eso es una realidad y hay que aceptarlo. Adriana, cuando yo escucho los discursos de los dirigentes de los partidos, siempre el discurso es hablarle a quienes ya votaron por ellos. Así es. El PRI le habla también a quienes ya votaron por ellos. De izquierda, derecha, esos ya los tienen convencidos. Pero esos 40 millones de personas que por una razón o por otra, ya sea por un programa social o por otra cosa, votaron por un partido. ¿Cómo le están hablando ustedes a esas personas
que no están convencidos, que no creen en los partidos, que creen que les damos demasiado dinero a los partidos y que no vemos a un líder que vaya a pelear, que vaya a poner una propuesta que sea para toda una sociedad, unos ciudadanos, ciudadanas. Hubo varios descuidos de Acción Nacional, de las dirigencias de Acción Nacional, que nos llevaron a este tema. Dejamos primero que el régimen, en su momento con el expresidente López Obrador, contara una historia de la oposición que no corresponde a la realidad. Pero dejamos que la contaran porque nuestros dirigentes daban una cara completamente distinta a los principios y valores de Acción Nacional. La difusión de acuerdos que son inconfesables, o sea, acuerdos donde dices, voy a repartirme notarías o voy a repartirme oficinas de recaudación, son inconfesables, Adriana. O sea, no puede permitirse. Sí, magistraturas, además con nombre, ¿no? Me parece que eso amerita sanciones muy claras, además amerita una autocrítica del partido y amerita reconocerlo, porque si no lo hacemos, estamos perdidos. Segundo, porque parece ser que le queremos contar a los mexicanos algo que ellos ven que no está correspondiendo a la realidad. Por ejemplo, hoy en el PAN se habla mucho del tema de la unidad, ¿no? Vamos a conservar la unidad porque la batalla y los problemas están enfrente. El enemigo es otro. No. A ver, hay que tener claro qué es el enemigo. El enemigo es la corrupción. El enemigo es la impunidad. El enemigo es el autoritarismo. El enemigo es la pobreza, el enemigo es la falta de salud, la falta de oportunidades, el enemigo es no tener educación. O sea, esos son los enemigos. Para que tú puedas tener una propuesta clara para esos 40 millones de mexicanos, no tienes que acercarte a nada de esto, porque las batallas de enemigos y amigos que nos quiso hacer creer el régimen, le estamos siguiendo la corriente. Y yo creo que ese es el primer reto que tenemos una vez que ganemos la dirigencia nacional. Te voy a decir porque en la medida en que podamos, primero, platicar con los militantes, a los que hemos abandonado. Segundo, platiquemos con los ciudadanos y tengamos un respaldo social de sus causas, de sus problemas, entonces hablarle al régimen va a ser de manera distinta, porque al régimen tenemos que exigirle. No es un diálogo en el que tengas que decirle, oye, vamos a sentarnos, a ver si nos sacamos una selfie juntos, ¿no? Claro. A ver, presidenta, haznos caso, yo quiero platicar contigo y seamos amigos. A mí me parece a veces grave cuando vemos a una clase política que en la élite se empieza a platicar y son amigos todos. Y en calle, en los que hemos hecho territorio muchos años de nuestra vida, en calles donde los problemas nos enfrentan, defendiendo esa élite política. Que eso es lo que hizo Morena. Claro. Ir hacia la gente, pues casa por casa, esquina con esquina. Bueno, déjame decirte que hay una simulación. Yo sí creo que Morena en un inicio surge de ese movimiento. Jamás descalificaré lo que hicieron los miembros originales de Morena que creían que el movimiento social era importante. Pero para López Obrador y el resto de sus compañeros, todos ya habían tenido un cargo público, todos ya habían sido cómplices de los regímenes anteriores, todos ya habían tenido beneficios de esos grupos y Morena buscó a los expriistas, después a los expanistas, ¿no? Para poder traerlos consigo, es decir, para ganar se hizo de todo aquello que siempre criticó. Y es más, este grupo que nació los dejó abandonados. Te aseguro que aunque no lo acepten, los dejó abandonados, porque cuando tú revisas cómo están ocupándose los cargos, cómo se está haciendo todo el proceso en cada estado, Adri, porque eso es importante saberlo, en cada entidad federativa, los dueños de Morena son los expriistas. En Puebla ganó Armenta, su origen es expriista. En Chiapas ganó Andrade, venían del PRI, luego del Verde. En Campeche, Laida, su padre fue gobernador de Campeche del PRI. En Tlaxcala, Lorena Cuellar, sus abuelos, ambos fueron gobernadores del PRI y todos los miembros son del PRI anterior. Y cuando te vas estado por estado, son muy pocos los estados en donde hay alguien que genuinamente venía. ¿Qué significa esto? Que la clase política sigue siendo la misma, los caciques de muchos años. Por eso es tan importante conocer el país, Adriana, porque cuando conoces el país de otra manera, no cuando vas a sembrar odio como López Obrador, cuando conoces el país entendiendo que hay formas distintas de pensar y que no es a través del exterminio del otro como puedes hacer algo distinto, entonces sí podremos seguir hablándole a los mexicanos y decirles, oigan, abusados, o sea, hay un pretexto. Los pobres, los abandonados, las causas sociales, no han sido las causas de este régimen de Morena. Han sido su pretexto para hacerse del poder. Y por eso estamos obligados nosotros a cambiar
y por eso estamos obligados como oposición a dar otro giro, otra visión, otra forma de hacer las cosas, a reiniciar, ¿no? A resetearnos, por decirlo de alguna manera, irnos a la calle. Ahora, te vas a enfrentar a una lucha interna. Sí, Tienes que convencer a los panistas. sí. Esos panistas que se sintieron olvidados, que no fueron tomados en cuenta en esta pasada elección, que no tuvieron muchos de jóvenes que se quejan que habían hecho un trabajo político en sus estados y que ni siquiera los voltearon a ver. ¿Cómo vas a rescatar eso? Pero todavía mi pregunta va más allá. ¿Cómo vas a hacer para luchar contra este monopolio de las oportunidades políticas en el PAN? Porque el poder del PAN, la dirigencia, la concentran unos pocos. Sí, lamentablemente tenemos... Unos pocos y no unas pocas. Sí, unos pocos, lo dices muy bien, en masculino. Sí, hay una especie de cadena de complicidades que se ha venido generando. Es más, hay quienes se sienten deudores, ¿no? De las cosas que me he encontrado en los estados es cuando me dicen, Adriana, no puedo apoyarte, sí quiero ayudarte, pero no puedo apoyarte porque yo le debo la candidatura a fulano de tal, porque yo le debo la candidatura a perengano de tal, a pesar de que muchas de estos compañeras y compañeros hicieron trabajo territorial, tienen su propio esquema, se han ocupado de hacer trabajo en calle, en colonia, en barrio. Entonces, la primera reto que yo estoy teniendo para ese es decirles, oigan, las deudas son con la institución que nos está albergando y nos está dando una oportunidad. Esas son las deudas con la institución, el PAN como tal. La democracia les daría seguramente los mismos resultados sin que estén esclavizados para aquellos que tienen cargo. Y ese es mi mensaje para ellos. Oigan, no pueden seguir pagando deudas a personas cuando tenemos una deuda más grande con el país. Y mi mensaje para los militantes que no fueron tomados en cuenta es básicamente el mismo. Oigan, no podemos seguir, o ustedes quieren seguir bajo el tema de nunca voy a tener la oportunidad de participar siquiera en mi derecho de votar y ser votado, porque voy a tener que esperar a que alguien me diga que sí. Se les está pasando la vida. A veces lo siento como Penélope, la canción de Juan Manuel Serrat, ¿no? Sentados en el andén a ver si llega el primer tren, ¿no? Y la verdad es que hoy estamos en una etapa en la que yo quiero decirles a través incluso de esta entrevista a todos los panistas del país, no podemos seguir así. En sus manos está cambiar las cosas. Si ustedes quieren este partido, tenemos que multiplicarnos. Si los panistas de veras queremos al PAN como instrumento democrático, tenemos que multiplicarnos para cambiar las cosas. La batalla, decía el Maquillo, no es para que crean en Adriana Dávila, él decía en Maquillo, yo tampoco quiero que solo sea por Adriana Dávila, yo no los estoy invitando a ser adrianistas, yo los quiero invitar a ser nuevamente panistas y no es una batalla personal, es una batalla por ellos en sus lugares, en sus colonias. Mira, estuve, por ejemplo, en San Fernando este fin de semana, San Fernando, Tamaulipas, y dentro de las cosas está el miedo de salir a votar, Claro. ¿no? Estuve en la delincuencia, claro, a las complicidades. He estado en plática con compañeros de Sinaloa, que les mando un saludo, por lo que están viviendo. Y están pasándola mal los sinaloenses en general, independientemente del partido político al que pertenezcan. Porque las calles las agarró el crimen organizado y no hay autoridad alguna que responda. Y el PAN, desde la dirigencia, tendría que estar exigiendo que la autoridad responda para que recuperemos los espacios públicos de las personas. Entonces creo que este tema, por eso insisto, va más allá, no es el PAN, es cómo enfrentamos los problemas de la política pública. Esto es vital porque independientemente de una dirigencia, de un partido político, allá afuera, Adriana, como bien lo dices, mujeres se mueren, 834,000 mujeres mueren de cáncer cada año, de cáncer de mama. Mujeres que están buscando a sus hijos, que desaparecieron y que no saben ni siquiera dónde, ni tienen autoridades que las ayuden a buscarlos. Niños que son secuestrados, niñas que son también secuestradas para la trata de personas. Hay problemas mucho más grandes que yo no veo al PAN. Yo no veo al PAN, no veo a las legisladoras todos los días saliendo a defendernos, y la defensa, a cuestionar. Y la defensa ya tiene que dejar de ser solo en la tribuna, porque vaya que te lo dice alguien que usó la tribuna mucho tiempo. La tribuna es un espacio que le habla a la clase política y no está mal, hay que hacerlo.
Pero lo que no podemos seguir haciendo es abandonando y dejando nuestros huecos en el territorio. Mira, en el asesinato reciente del sacerdote en San Cristóbal. De Marcelo. Sí, en San Cristóbal de las Casas. El PAN tendría que haberse trasladado para exigirle al gobierno de Chiapas, no solo que atrajera aquí el gobierno federal el caso, sino un alto a la violencia que está llegando a temas insospechados. Hoy leía también el comentario de algunos personajes como Patricia Armendáriz de Morena, que decía, es que estaba vinculado con no sé quién. ¡Qué barbaridad! Me parece de una, una banalidad y de una grotesco, es grotesco lo que pasó con la señora Armendáriz, ¿no? Rodeada de sus lujos y demás, de sus privilegios que tiene. Y entonces el PAN esas ausencias las está, llamémosle, potencializando, porque tendríamos que estar ahí. Tendríamos que estar en Acapulco, revisando cómo está el tema de la infraestructura hidráulica que de no toda se la está gente generando. que perdió toda su vida. En Chalco, Adriana. Y en cambio de eso, lo que yo veo es a muchos de los compañeros que le lanzan guiñitos al régimen, diciéndole en sus informes, por ejemplo, a Delfina, en el Estado de México, nuestro senador diciéndole, Delfina, aquí cuentas conmigo. No, no, señor. Delfina no quiere, nosotros no queremos que cuente con Delfina porque el voto que se le dio en la calle es para la gente que está en contra de ese régimen. Entonces sí tenemos que asumir un papel de oposición seria, de verdad. Y además déjame decirte, hay muchos compañeros que sí lo hacen, pero están solos. Yo tuve la oportunidad de platicar con Marta en Veracruz, por ejemplo. Ella hace trabajo territorial en su colonia. Su hijo está desde hace 2 años desaparecido, militante del PAN. Ha buscado por todas partes la ayuda para que las carpetas de investigación avancen. No hay respuesta alguna para su caso. Estuve recientemente platicando vía Zoom con Delia, que es una panista de Guanajuato, que yo admiro porque en este proceso se conectó, ella tiene un problema, tiene una enfermedad, ahorita te digo el nombre de la enfermedad, pero conectada estaba conmigo en el Zoom y yo le dije, oye, Delia, no, ¿dónde estás? Estaba en una cama de hospital. Y me dice, Adriana, tengo una hija que quiero que tenga un futuro mejor, y su hija saludándome por la pantalla. Ese tipo de historias terminan perdiéndose entre el bloque de la élite partidista que sale diciendo somos todos resistencia. No, resiste Marta en Veracruz y resiste Delia con su enfermedad en Guanajuato. Ellas resisten. Nosotros tenemos que accionar. Nosotros no podemos, teniendo las posibilidades de representar a un partido, llámese en la Cámara de Senadores, de Diputados o en los congresos locales, tenemos que salir a representarlos. Ese es el rostro que yo quiero regresarle al PAN, porque no es nuevo. Este rostro que te estoy diciendo no es una propuesta que salió de Adriana Dávila, es el rostro de los fundadores de Acción Nacional. Te pregunto esto porque es importante. ¿Qué es ser mujer, militante, simpatizante, con la aspiración de dirigir el PAN? ¿Qué es ser mujer en el PAN? Tomé la decisión hace 3 años de buscar por primera vez la presidencia del PAN y no lo logré. Hoy lo sigo intentando porque creo que las mujeres del PAN tenemos que empezar a construir nuestros propios nombres. Déjame... ¿No te desilusiona? No, claro. Mira, sí, a veces me genera cierto sentimiento. ¿No te cansas? Muchas veces, pero déjame platicarte algo. Te platicaba de Marta y de Delia. Como esas historias te puedo contar un montón, incluyendo la personal de mi familia, de mi madre. Hay personas mucho menos favorecidas que yo. Yo tuve la oportunidad de cosechar lo que muchas otras sembraron. Yo fui senadora, fui 2 veces diputada federal, fui candidata a gobernadora. Sería de un irresponsable de mi parte alejarme y dar marcha atrás cuando veo que en el PAN hay mujeres muy valiosas, todas ellas con carreras propias. No, cuando yo digo hay que construir nuestro propio nombre, no es porque no lo tengan, es que no nos hemos atrevido a salir a tenerlo. Y algunas que lo tienen, me parece que en su llegada, lamentablemente han generado ya como la tranquilidad de ya lo tengo, ya no hago más por el resto. ¿Y a qué me refiero? Tenemos 3 gobernadoras mujeres en el PAN. Yo les he planteado a ellas cuando les pedí su respaldo, o por lo menos les dije, yo no vengo a decirles que muevan ninguna estructura porque no lo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo democracia. Todas ellas tienen su derecho de votar por un hombre.
Eso jamás se los voy Claro. a regatear porque se lo han ganado, porque tienen carreras importantes, porque les costó muchísimo trabajo llegar, porque no ha sido fácil el camino para ellas, porque les reconozco su inteligencia y su fortaleza para ocupar esos cargos. Pero lo que sí les he pedido es que justo por esa historia que ellas vivieron no se les olvide, porque lo que le estamos exigiendo a Claudia Sheinbaum y lo que le exigimos en su momento a Olga Sánchez Cordero es justamente que no se les olvidara y se les olvidó. Y a mí me parece que ese es el reto mayor que hoy tenemos, que a la mujer que llegue a un cargo no se le olvide que tiene que ser una diferencia. Te quiero contar esta anécdota que en entrevista me dijo Josefina Vázquez Mota, que estaba a punto de entrar al debate presidencial de los candidatos y que le habló Vicente Fox y que le dijo, no te voy a apoyar. No te voy a apoyar, voy a apoyar al otro candidato. Ella dice, Adriana, fue un golpe mortal. ¿Tú crees que en el PAN es posible la democracia y tú crees que es posible que se le apoye a una mujer a tomar las riendas del PAN? Me he encontrado apoyos simulados o un poco temerosos. Adriana, tú representas algo para nosotros, tu discurso nos parece muy bien, tus propuestas son muy buenas, eres una mujer echada para adelante, eres una mujer honesta, pero mejor me mantengo tantito al margen, ¿no? Esa es una parte de apoyo que además te termina siendo como un freno, ¿no? No cómo me voy a mostrar, no, porque además cómo ir contra el status quo, incluyendo de las mujeres. Yo fui asesora de Ernesto Cordero en la Secretaría de Hacienda cuando tanto Ernesto como Josefina participaron para la presidencia de la República. Y yo apoyé a Josefina, siendo asesora de Ernesto Cordero. Por algo muy simple. A Ernesto yo le tengo mucho cariño. Es un hombre al que yo quería casi como un familiar. Me deprimió mucho, me molestó mucho cuando en el Senado tomaron la decisión de apoyar al PRI y no al PAN. Pero le reconocía a Ernesto que es un hombre honesto, pero a Josefina que era una oportunidad para todas las mujeres. Exacto. Entonces, sí me parecía que teníamos que hacer una diferencia en ese sentido. A ambos les tengo un gran enorme reconocimiento. Yo creo, y a los dos, fíjate, yo hoy no he platicado con ninguno de ellos, porque yo aprendí en este tiempo, cuando vi apoyos de no me muestro porque sí me muestro, no lo hago porque si lo hago tan visible, ¿cómo crees? ¿No? Tienen más miedo de perder que ganas de ganar. Y yo tengo más ganas de que esto funcione que el miedo a perder, porque yo he perdido 2 gubernaturas, Adriana, porque yo sé lo que es perder, pero también sé lo que es volverte a levantar y sacudirte las rodillas y decir hay que seguir caminando, porque la vida es así, la vida cotidiana es así, la vida de las mujeres es así, la vida de muchos hombres es así, o sea, no es como que todo sea éxito, 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 éxito. También he disfrutado muchas mieles de las cosas buenas que me han dado la vida, pero otras personas no han tenido esa oportunidad que yo. Por eso te digo, sería muy injusto y cobarde de mi parte no asumir hoy el papel, sobre todo porque tengo una hija de 21 años, tengo sobrinas que están en su etapa de crecimiento, porque me da un pavor enorme saber que ellas son las que van a tener que enfrentar este régimen que no me parece para nada sano para un país, que me da miedo que ellas lo vivan. Y entonces, si yo no pongo este ejemplo a pesar de todos mis miedos, entonces no sería capaz de voltear a ver a mi hija a los ojos. ¿Qué les dices a las personas que te están viendo en este momento? A aquellos que se esconden, que todavía están temerosos de apoyar pues una propuesta para dirigir al Partido Acción Nacional. Aquellos que sí apoyaron a Maquillo, que iban con él, que lucharon, que se sacrificaron por el bien común, por el bien del país. ¿Qué les dices a los hombres y a las mujeres? Sí. ¿Qué les dices? ¿Por qué tienen que apoyar? ¿Por qué tienen que estar contigo? A las mujeres del PAN les digo porque esta es la oportunidad de que ustedes puedan empezar también sus propias carreras y sus propios espacios desde su trinchera, en el municipio, en el estado, en la comunidad, que también se atrevan a salir de la provincia. Yo soy provinciana, Adriana, y la verdad es que para mí es muy importante que podamos decir que México existe a partir de las 32 entidades federativas, no solo del centro del país. Y eso es fundamental para todas las que somos provincianas y queremos llegar a ocupar un espacio. No todo es el centro, el país tiene muchos colores. Y para los varones, no tengan miedo de perder. Este país se está perdiendo de por sí.
Este país se está perdiendo y nosotros estamos dejando que este país se pierda. Este es el momento para que tomen una decisión que tiene que ver no solo conmigo, tiene que ver también con ustedes mismos, sus trayectorias, sus espacios, sus talentos, sus capacidades. Y además lo digo, no es que vayamos a ir para destruir a los compañeros que están en la contienda, no es un asunto de destrucción y construcción, sino de una visión distinta, de enfrentar los problemas que tenemos en el país. Y no los podemos enfrentar si tenemos dirigencias señaladas. No los podremos enfrentar si no somos capaces de practicar la democracia interna. No los podremos enfrentar si frente a nosotros tenemos una mujer presidenta de México y el PAN en 85 años no ha tenido una sola presidenta mujer. Sí hubo una secretaria en sustitución, una presidenta que fue secretaria en funciones, pero estuvo por unos meses porque un varón decidió ir a contender, la dejó un ratito y regresan. Es lo mismo que estamos viviendo hoy. Las mujeres no podemos seguir siendo segundas, somos compañeras y compañeros, podemos dar pasos adelante y este es un buen momento para el país, este es un nuevo inicio para el PAN. Quiero que les hables también a las personas que se desilusionaron del PAN. Yo quiero decirles que lo que vieron de las dirigencias nacionales no representa, y estatales no representan todo el panismo. Ustedes mismos, que además, déjame decirte, Adriana, muchos panistas que no tienen credencial, que creen en el PAN, están un poco replegados. Yo quiero decirles que vamos a recuperar este partido para que vuelva a ser instrumento para ustedes y para muchos otros, para que pueda volver la pluralidad de pensamiento a México. Y este partido se va a volver a reconstruir. Tengan confianza, estamos haciéndolo por este país, por este México, pero también lo estamos haciendo por cada uno de ustedes. Sé que están cansados, no se cansen, este país no nos admite cansancios. Muchas gracias por esta entrevista, Adriana Dávila. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias a ti. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. En el tema de la seguridad, Canifarma ha hecho alguna mención sobre temas importantes en la industria. Sí, por supuesto. A ver, uno de los temas que más duelen y que es provocado por el mismo desabasto es la falsificación de medicamentos. Estamos hablando que la falsificación de medicamentos que antes representaba quizás un 6% del mercado, así lo teníamos más o menos. Es difícil de medir el delito por las condiciones mismas del delito, pues no es difícil saber cuánto se falsifica porque no se vende en los canales tradicionales, en fin, es complicado. Pero definitivamente hemos encontrado mucho más productos falsificados porque pues la gente, si no recibe estos medicamentos, acude a tianguis, acude a lugares no reconocidos, no farmacias reconocidas, para adquirir los medicamentos con precios más económicos, que no necesariamente son los medicamentos que requiere. Y es un delito grave. Claro. Porque la persona está en una condición de vulnerabilidad y si se toma algo que no nada más no le va a ayudar, sino que le puede hacer daño, pues obviamente las complicaciones pueden ser mayores.